Hola, buenos días. Nosotros somos Patricia y Frida y vamos a hablar sobre algunas definiciones o la definición de la religión y algunas características. En nuestro caso, Patricia es de religión católica y yo soy de religión cristiana. Entonces vamos a discutir sobre las características de cada una y también en qué se diferencian. Bueno, primero que nada hicimos una investigación en la que buscamos la definición de qué es religión y logramos entender que la religión es aquella necesidad que tiene el humano para crear una relación con un ser supremo o con el más allá. Claro que existen tipos de religión, que son la religión monoteísta, que es aquella religión que se basa en solo creer en que un Dios o una deidad creó al mundo y a las personas, que es la religión que tenemos nosotras dos, por ejemplo. Se basa en que el cristianismo se fundamenta en que una persona, Dios, creó al mundo, y en mi religión católica igual. Y existe el otro tipo de religión, que es la religión politeísta, que más que nada se basa en la creencia de que existen más de una deidad que tiene ese contacto con los humanos. Bueno, por ejemplo, mi experiencia que tengo en religión, cuando yo era niña todo el tiempo iba a un templo cristiano y yo pude notar que todo el tiempo eran cantos o eran oraciones, pero toda la actividad era grupal y siempre era como en tono festivo, siempre estábamos alegres y al final era mucho contacto porque siempre abrazaban, siempre había risas, era como una fiesta religiosa. Y cuando mi abuelo murió, bueno, antes de que muriera le pidió a mi mamá que intentara la religión católica. Entonces, después de su muerte, mi mamá decidió llevarnos para él y a mí ciertamente fue como que muy distinto y no me agradó porque sentía que era muy restrictiva. Sentía que era solamente pararse, escuchar, sentarse, arrodillarse y no había como una especie de diálogo entre el pastor y los oyentes. Y no sé, sí, hoy en día no sigo ninguna de las dos religiones, pero pude notar esa gran diferencia. No sé si tú puedas decirme algo, Pati. Bueno, en cuanto a mi experiencia de lo que yo crecí siendo católica y en lo personal no me siento incómoda con el hecho de comunicarme con Dios de la manera en como mi religión lo hace. Quizá para ella solo sea pararme, sentarme, arrodillarme y repetir lo mismo, pero para mí, por ejemplo, es algo muy normal y con lo que me siento muy cómoda. Y bueno, también yo he notado, por ejemplo, en mi religión no se tiene ningún tipo de imagen. Por ejemplo, si oramos, realmente solo es a la presencia de Dios. Y he notado que en la católica pues tienen la imagen de Jesucristo, tienen a la Virgen María, pero igual también he visto que en algunas ocasiones, bueno, se reza lo que son los santos y también se les llega a adorar. No sé si también eso se podría incluir como algo politeísta, Pati. Tú que estás más ahí, ¿qué podrías decir? Bueno, de acuerdo a lo que he vivido y lo que entiendo, sé que no somos politeístas. De hecho, la religión católica con la cristiana son muy similares, van de la mano. Creemos en un solo Dios, que es Dios. Y aquellos santos a los que sí se mencionan y que mucha gente conoce, que cae en la confusión de ser una variedad de dioses, no lo son. Nuestro Dios es Dios y los demás santos más que nada se reflejan o forman parte de alguien, pero de manera personal. Por ejemplo, mi familia no somos muy devotos de quizás San Judas Tadeo, pero sí somos devotos de la Virgen María, un ejemplo. Y no significa que por ser católico a todos los todos los santos les tengas un afecto muy grande. Puedes elegir a un santo en particular y tener esa devoción con ellos, pero también al mismo tiempo puedes ser católico y solamente tener pues a Dios y a ningún otro santo. Y bueno, ahora hablando acerca del segundo punto, que es la trascendencia en nuestras vidas. ¿Quieres comenzar, compañera? Bueno, para mí trascender es una palabra sumamente importante. Desde que tengo 10 años la he meditado y es algo que yo llegar a tener o poder llegar a ese punto
porque para mí trascender significa dejar de que te importen las cosas materiales. O sea, ya trabajaste, ya educaste a tus hijos, si es que llegas a tener, tienes un matrimonio estable, si es que lo tienes, pero que no solamente te quedes ahí de que si yo estoy bien y los míos están bien, todo está bien, sino ver más allá de esa barda y tomar en cuenta de que hay personas que están sufriendo, hay situaciones que necesitan arreglarse o mejorar, y hay cosas que uno puede hacer que van más allá de lo que va en su hogar. Eso para mí significa, y es algo que quiero llegar a hacer después de la universidad, para que pueda tener más libertad en cuanto a decisiones, porque no sé si tu familia llega a ser de cierta manera algo restrictiva, y no sé, es algo que para mí es muy muy fuerte y muy importante, y creo que muchas personas deberían reflexionar sobre ello. Y ahí se puede incluir la religión, por ejemplo, las personas que van a otros países a hablar de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo van y le enseñan a los niños a leer o juegan con ellos, les dan de comer. Eso igual entra, y por eso es que va muy de la mano con qué creencias tengas y qué prioridades tengas. Y bueno, en lo personal, para mí trascender, o el término trascender, lo relaciono mucho con la palabra evolución, porque siento que trascender es tratar de que en tu vida no seas la misma persona con la que empezaste, sino que haya un cambio que sea para bien, y que ese cambio se esté repitiendo de manera continua hasta que logres una estabilidad emocional, personal y también espiritual muy grande, en la que sientas y en la que todavía sientas que no has terminado, que necesitas más, que no te quedes en una etapa o que te quedes atascado, sino para mí es que esa trascendencia siga, esa evolución siga y no se pierda, que aprendas de los demás, porque siento que la vida siempre te va a enseñar algo, que nunca vas a parar de aprender. Entonces, trascender para mí es una palabra muy fuerte, es una palabra que no tiene un stop, siempre va a ser cambiante, y también refleja mucho la persona que eres. Si tú decides estancarte o no, creo que es tu decisión, y por eso debemos estar, como menciona mi compañera, relacionado igual con lo que piensas y con lo que sientes. Entonces, esa sería mi reflexión. Eso fue hermoso, Patricia. Bueno, yo creo que sería todo, y muchas gracias por darnos la oportunidad de grabar este video. Gracias, bye.